esta sede en el concepto de la Merced que tiene el Museo de Ciudad Real. Es para mí una tarde motivo de satisfacción por varios motivos. En primer lugar, por ver pues, tanta cantidad de público interesado en la conferencia de hoy, seguramente sea por la relevancia y excepcionalidad de los dos ponentes. Y la verdad que no es difícil, o sea que es difícil, ¿no? Un día como hoy, a estas horas, con el calor que nos acompaña y encima compitiendo contra la selección española. Y creo que hoy hemos ganado el fútbol, así que creo que es un motivo de satisfacción que estemos todos aquí. Por otro lado, también, no sabía si también pues me honra acompañar en la mesa a los dos conferenciantes de hoy, al profesor Manuel Retuerce y al arqueólogo Miguel Ángel Herbás, con quien nos une ya unos cuantos años de trabajo en el museo, y desde aquí, antes de presentar sus currículum y su larga trayectoria investigadora y profesional, quiero agradecer en público pues, la generosidad de los dos para con el museo, las facilidades que siempre dan. Han participado de manera activa en la elaboración del catálogo de esta exposición, de la que tenemos ahora en la otra sede del museo, en la Témpora, pues con artículos relacionados con sus excavaciones, sus descubrimientos en Calatrava, pero además también han propiciado pues con sus conocimientos y con sus descubrimientos la entrega de materiales, muchos de ellos inéditos, para que se vean en las vitrinas del museo con ocasión de esta exposición. Y también contamos con su ayuda y asesoramiento cuando hace un par de años, con la ayuda de la Asociación de Amigos del Museo y del Ayuntamiento de Ciudad Real, hicimos la sección de medieval, y no había tenido ocasión de agradecérselo públicamente. Y Manuel Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dais al museo. Y sin más dilación voy a proceder para no quitarles mucho tiempo, porque tienen mucho que contarnos, a presentarles, por si hay alguien que no les conoce. El profesor Manuel Retuerce Velasco es doctor en Geografía e Historia, y en la actualidad es profesor contratado doctor en Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid. Es un consumado especialista a nivel nacional, también internacional, en fortificación, poblamiento, estudio de cerámicas, metales y numismática medieval. Y de hecho, a Manuel Retuerce debemos la sistematización de la cerámica andalusí, de la cerámica anual que aparece en el yacimiento de Calatrava, y gracias a esas excavaciones, con las cronologías que aportan, con los diferentes niveles de ocupación y destrucción del yacimiento, pues ha servido para fichar y para crear una tipología de lo que es este mundo islámico, que debemos profundizar en este conocimiento. Bueno, además de sus excavaciones en Calatrava la Vieja, que dice desde el año 84, ya 40 años, excavando en nuestra tierra y arrojando luz sobre nuestro pasado, también ha dirigido excavaciones en Madrid, en la Costa de la Vega, en las murallas, en la Plaza del Oriente, en el castillo de Ponferrada, de Torres, del Campo, Calatañazor, Osma, Almazán, Ágreda, Ormaz, una infinidad de proyectos y de direcciones de excavaciones en castillos, tanto castellanos como islámicos, que le dan un gran campo de conocimiento y de transmisión de ese conocimiento a todos nosotros. Bueno, Castilla-La Mancha también ha estado dirigiendo excavaciones en los castillos de Atienza, en Jadraque, en Cuenca, en Huete, Cuenca de la Reina. En la actualidad es el tesorero de la Asociación Española de Arqueología Medieval, y bueno, ha trabajado o está colaborando ahora en planes directores relacionados con fortificaciones de murallas de numerosas también poblaciones españolas, y como ya les he comentado, ha colaborado con nosotros en el asesoramiento de la exposición de la Témpora, pero aparte de esta exposición ha trabajado también como director de contenidos, como colaborador en el montaje y catálogo de otras 20 exposiciones de ámbito nacional. Tiene más de 150 artículos relacionados con el tema que hoy nos ocupa, sobre todo con el mundo andalusí, la cerámica, el poblamiento islámico, y además obtuvo en el año 2005 el diploma de Europa Nostra por sus actuaciones en el patrimonio arqueológico. Y
El segundo de los conferenciantes, con el que hace tándem en la dirección de Calatrava la Vieja, Miguel Ángel Silvestre de la Universidad Real, es doctor también por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis doctoral sobre Calatrava la Vieja. Y si bien al profesor Manuel Recuel, que nunca, desde hace muchísimos años, no habíamos tenido ocasión de tenerle con nosotros, compartiendo sus conocimientos, con Miguel Ángel, pues hace un par de años, más o menos, ¿no? Tuvimos la ocasión de tenerle aquí presentando una guía sobre los molinos de Calatrava la Vieja, que es uno también de sus campos de investigación, de sus temas, porque es un gran especialista en arquitectura tradicional castellano-manchega y también tiene una vertiente de difusión y de puesta en valor. Como decía, el doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis sobre Calatrava la Vieja, es académico de número de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, recientemente creada, es miembro individual del Comité Nacional Español de ICOMOS, así como forma parte del Comité Científico Internacional de esta misma institución, y es miembro permanente del equipo Global Digital Heritage. Tuvimos ocasión también de hablar de las nuevas aportaciones en el ciclo anterior de las nuevas tecnologías a la arqueología. Otro compañero suyo, Víctor López Pechero, hizo la presentación en esa ocasión de todo el trabajo de digitalización que se están haciendo tanto en museos de las Juntas Generales de Castilla-La Mancha, los que participaron en el Museo de Ciudad Real y que se presenta en una sección en la temporada, el resultado de todos estos trabajos que hicimos cuando estábamos en pandemia. Y en ese vídeo en el que se muestran todos estos logros, todos estos procesos, hay una parte destinada no solo a las piezas arqueológicas, sino a los yacimientos. Y Miguel Ángel Herbás es también especialista en nuevas tecnologías dedicadas a la fotogrametría, a los vuelos drone y demás, y el resultado también de esos trabajos se puede ver en esta exposición de la temporada. Además de sus excavaciones como arqueólogo, que no voy a detenerme en yacimientos, simplemente enumerando países con los que está trabajando ahora. Está en Italia, en Portugal, en Marruecos. La semana que viene, el mes que viene, se va a Panamá, hasta en Arabia Saudí, Turkmenistán, Emiratos Árabes, con lo cual es un referente también a nivel internacional de lo que es estas nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio y a la documentación arqueológica. Y ha sido, para que se hagan una idea, no solo en la línea de investigación, sino en la conservación y protección del patrimonio. Ha sido Premio Regional de Restauración de Arte y Patrimonio en Castilla y León, ha sido Premio Castilla-La Mancha de Investigación Histórica, ha sido Premio Bacea de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico en Castilla y León, ha sido Premio Heritage Motion Award y hace un par de años recibió la Medalla del Mérito Cultural de Castilla-La Mancha por los trabajos que se estaban haciendo en la digitalización y conservación del patrimonio cultural de la región. Y por mi parte, nada más, solo que reiterarles el agradecimiento a su estancia con nosotros esta tarde y a ellos también pues, por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Creo que está muy cerca y a lo mejor no votaba, ¿no? Sí. Vale. Por lo tanto, yo creo que está en la distancia conveniente. Muchísimas gracias al director del Museo Provincial de Ciudad Real y a la Asociación de Amigos de este mismo museo, a todos los componentes, que me imagino que no es una labor fácil, porque según me acaban de decir, todas las semanas hay una conferencia. Caray, esto en Madrid es imposible, que es donde vengo yo, que ahora mismo, si estuviéramos en la arqueología operacional, la gente estaría ya empezando a dormirse. Van 20 y es un sitio ideal para dormirse. Aquí espero que no se duerman de otras cosas porque yo voy a hablar al equipo. Era tanta la información que teníamos que mucho Miguel Ángel habla. Pues yo me tengo que acercar. Entonces es que me contaba mucho. Perdonen, entonces me acerco más. ¿Se oye ahora? Bien. ¿Se oye? Vale. Perdón, entonces. No repito, imagínense lo que habéis dicho, que voy a hablar yo un poquito por este inicio porque nos hemos dado cuenta de que una hora no tenemos para hablar de 40 años. Entonces, nos vamos a limitar a hacer una primera
intervención de estos 40 años en lo que respecta a las excavaciones en sí, porque sería ir deprisa y corriendo con los materiales de Calatrava que se han encontrado estos 40 años que vengo trabajando primero con Juan Zozaya, con quien empezamos estas excavaciones allá cuando era director de este museo de casualidad, porque el propio ministerio se estaba llevando por sus palas por delante con una restauración que estaba haciendo FISAC. Nos llamó Rafael García Serrano en aquella ocasión, en aquel invierno del año 83, quiero recordar. Bueno, pues empezamos a ver qué podíamos hacer allí y vimos que había que actuar. Hicimos unos proyectos donde éramos conscientes que no teníamos que excavarnos aquello, hacer las típicas actuaciones, catas de pequeña extensión, sino poner aquel lugar en valor. Ahora, como podrán ver, no hay quien lo reconozca desde hace 40 años cuando llegamos allí, donde por el foso no podíamos ni andar. Solo, bueno, a la parte de las cabras que a lo mejor podían venir con nosotros, era imposible acceder. Ya después nos ayudó bastante una persona que está aquí presente, director de este museo, Alfonso Caballero. Hicimos un plan, que además nos lo dijo, hacer un plan a largo plazo. Cuando se pueda, lo podremos ir sacando. Entonces fuimos conscientes de lo que teníamos que hacer es facilitar al público el acceso y entrar al lugar donde tenía que entrarse y no dando saltos por las catas y por las murallas. Y entonces la actuación, que lo verán ahora, fue empezar a despejar de escombros la inmensa cantidad de majanos tirados por el foso y hacer un acceso. No somos conscientes, antes y ahora, de que somos un eslabón, me queda poquito ya, de actuar poco, más seguro, y entonces, bueno, pues me seguirán otras personas, a mí me seguirán otras personas, seguro, y bueno, pues somos un eslabón en el conocimiento de este lugar, y nunca nos planteamos de que aquello había que llegar al averno, al infierno, para sacar el establecimiento de la Edad del Hierro, que lo hay, del Hierro 1, del Hierro 2, es un sitio importantísimo, conocemos que está allí la muralla y éramos conscientes de que lo que teníamos que detenernos, y es lo que verán en la filosofía que hemos desarrollado a lo largo de estos años, es pararnos y detenernos en el último momento de la ocupación de distintos sitios de Calatrava a la Vieja. Y en su caso, descender o bajar en cota, según fuéramos avanzando, pero sin quitar apenas elementos estructurales, o sea, casas, para que todo el público que fuera allí pues, pudiera ver, bueno, pues por lo menos algo que nunca se había dado importancia, que es la ocupación de los 2 siglos y medio de la encomienda de Calatrava. Si bien la orden de Calatrava se traslada a Calatrava la Nueva, que va a ser la futura orden maestral, en Calatrava la Vieja funciona como encomienda. La más importante en prestigio, normalmente el que era encomendador de Calatrava era el que después era el maestre, y según las fuentes escritas, allí no había nada. No había nada, y desde luego lo que hemos encontrado en los años excavando es una muestra de que la arqueología da muchísimos datos que no están recogidos por H o por B de la documentación escrita que se ha perdido. Por ejemplo, de Calatrava la Vieja, documentos del siglo XIII o XIV solo se conocían 5. En cambio, la documentación arqueológica es riquísima. Y eso hemos excavado ni el 2% de lo que es el yacimiento en extensión. Si estuviéramos hablando hacia abajo, pues habría más. Entonces, hemos decidido que la parte, no creo que de tiempo, porque más de una hora tenerlos a ustedes aquí sentados en las sillas sería algo que atentaría contra la columna vertebral de cada uno de ustedes. Esta primera actuación, intervención nuestra, es de lo que hemos hecho en cuanto a estructuras que hemos encontrado, de conservación, etc. Y ya habrá lugar, si nos invitan en otra ocasión, bien del museo directamente o bien la asociación de amigos, pues ya habrá tiempo de hablar de materiales que habría para dar conferencias de la cerámica, de las monedas, del vidrio, porque es un lugar
donde se está fabricando, ya se lo digo, elementos en época almohade, en esos 17 años que está en poder de los almohades de Calatrava la Vieja. Hay talleres de todo tipo y se está exportando lo más seguro que a Europa. A Europa hay materiales que no se encuentran en el resto de Andalucía y se han documentado en Calatrava y también en un lugar que pertenecería a Calatrava del ámbito que es Albarnos. Y eso no se está encontrando en Andalucía, se está encontrando aquí. Por ejemplo, los materiales de reflejo dorado. Todos los años aparecen y en cambio en Andalucía apenas son conocidos porque no lo hay, tan antiguos. Porque ese lugar estaba tan cerca de la frontera que lo más seguro, y eso tampoco se ha constatado, porque se perdieron en la Revolución Francesa los inventarios que había en los conventos y monasterios franceses, lo más seguro es que se esté exportando a Europa de material islámico, porque también participaba de objetos de lujo. Porque se saben referencias externas de que había, pero se han perdido la documentación. En su momento con la Revolución, ya digo, que es justo en la frontera con Castilla, y se está produciendo, te digo, metales, piezas sobredoradas, hay que recordar, y tiene Calatrava, tiene las minas de Almadén, con sobredorados usando mercurio, vidrio, objetos de hueso, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya habrá ocasión de hablar de todo eso, porque yo creo que ninguno de los objetivos podemos poner. Miguel Ángel les va a continuar la intervención con estos 40 años de intervenciones arqueológicas de la historia que hemos tenido. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. ¿Así? Bueno. Bien, buenas tardes. Como igual que Manuel, quería empezar dando las gracias al Museo Policial y a la Asociación de Amigos por habernos invitado a participar en el ciclo de conferencias de Témpora. Y como ven en pantalla, vamos a exponer los resultados de 40 años de intervenciones en el yacimiento. Bien, pues sin más dilación, comenzamos. Primero situamos el yacimiento en su contexto geográfico y metodológico. Calatrava la Vieja se localiza en el sector central de la submeseta sur, en la región del Alto Guadiana, dentro de la provincia de Ciudad Real. Fue la única ciudad andalusí situada sobre la ruta principal de entonces, entre Córdoba y Toledo, y también pasaba por ella el camino de Mérida a Calatayud y Zaragoza. Todas estas eran ciudades de gran importancia en la Edad Media hispana. Aquí tenemos una tabla de resumen de la historia del yacimiento. Sería demasiado prolijo e incluso tedioso comentarla con detalle, así que nos vamos a limitar a destacar los hitos fundamentales. A lo largo de la exposición, de todos modos, tendremos ocasión de comentar con algo más de detalle algunas de estas referencias. En época ibérica, entre los siglos VI y III a.C., fue un opimum, o ciudad amurallada. En el siglo VIII se fundó la ciudad islámica, que desde mediados del siglo IX y durante 5 siglos fue la capital de la región del Alto Guadiana, y tras un breve dominio templario se convirtió en 1158 en el lugar de fundación de la Orden Militar de Calatrava. Su abandono como sede de la encomienda de Calatrava se produjo a comienzos del siglo XV. Por tanto, y en resumen, tenemos opimum ibérico, capital islámica de la región y cuna de la orden. Como vemos, la ciudad tuvo un destacado protagonismo en la región a lo largo de toda la Edad Media. Bien, en cuanto a los antecedentes, cabe destacar que a menos de 1 kilómetro de distancia, frente a Calatrava, en la zona opuesta del río Guadiana, se localiza la Montilla del Quintillo, de la Edad del Bronce, así en números gordos, pues unos 4.000 años de antigüedad. Pertenece a la Facies Motillas, que es endémica del Bronce de la Mancha, y el ejemplo mejor conocido de este tipo de poblamiento es la Montilla de la Fuer, en Termina de la Imiel, que se encuentra casi completamente excavada y musealizada. De época ibérica, es decir, entre los siglos VI y III a.C., hemos documentado hasta el momento algunos restos de hábitat doméstico in situ y 3 tramos de la muralla ibérica, cuyos restos sirvieron 14 siglos después como cimentación de la muralla islámica. Son estos. Aquí tenemos uno, situado inmediatamente al oeste de la puerta de Recodo de la Medina. Aquí tenemos otro, inmediatamente al este, y otro más junto al ángulo occidental de la plaza.
Se trata de, como ven en las fotografías, de tramos frontales de composición irregular, ataludados en su cara de estrámulos y mutilados por las obras de la Edad Media. Del periodo visigodo hemos recuperado diversas piezas, principalmente elementos decorativos en piedra o epígrafes, que bien pudieron haber sido transportados hasta Calatrava desde la antigua sede episcopal de Loreto hacia mediados del siglo IX, que es cuando Calatrava fue repoblada con gentes desplazadas desde ahí, desde esa localización. Esta es la primera mención documental conocida a la existencia de la ciudad de Calatrava en época islámica, desde el año 785, la proporciona el cronista Ibn al-Athir. Es obvio que la ciudad tenía que existir desde antes de esa fecha. Revela el valor estratégico inicial de la posición como punto avanzado del Emirato cordobés para hacer frente a las constantes rebeliones que se producían entonces en la zona por parte de contingentes muladíes y bereberes procedentes de Toledo, Caracuel y de las montañas de Almadén. Esta otra noticia del año 853 revela la destrucción y posterior reconstrucción de Calatrava durante uno de estos episodios bélicos frente a los rebeldes toledanos. Es un dato muy importante para la interpretación del yacimiento porque la estructura defensiva actual del recinto de Calatrava es producto, casi en su totalidad, de esta gran reconstrucción de mediados del siglo IX. Aquí tenemos un mapa de poblamiento y caminería de la región del Alto Guadiana en la Edad Media. Pues como decía, en este mapa podemos ver la posición estratégica de Calatrava la Vieja en el cruce de caminos entre, sobre la ruta principal de Córdoba a Toledo, marcada en rojo, y el camino del Atlántico al Levante. Este cruce de caminos constituyó uno de los motores principales del desarrollo plenamente urbano de Calatrava durante el periodo de los siglos. Y aquí tenemos un mapa regional actual en el que marcamos la ubicación de Calatrava, se ve bien, y también la de Lagos, ambos junto a la margen izquierda del río Guadiana, que destacamos con esta línea azul. Y bueno, en el caso de Calatrava, en concreto, unos 1.400 metros aguas arriba de su confluencia con el arroyo Valdecañas. Estamos a unos 11 kilómetros al noreste de la actual capital provincial, de donde nos encontramos ahora, y también está muy próximo al Parque Nacional de las Tablas de Alemania. Es un punto intermedio, este que vemos aquí, marcado en rojo, es un punto intermedio, el Cerro de la Atalaya, entre Alarcos y Calatrava, que es muy conocido por los habitantes de Ciudad Real, que se llama así porque en él hubo en época islámica una torre vigía para transmisión de información por medio de señales visuales entre ambas fortalezas. Calatrava mereció el interés de diversos geógrafos y cronistas de la época que describieron algunos detalles de interés, como por ejemplo su situación sobre una ruta comercial destacada, su estrecha relación con el Guadiana, su carácter indudablemente urbano, como tenemos aquí en la cita de Jauclar. Este poema, de finales del siglo XI, nos revela el destacado interés estratégico de Calatrava en la región del Alto Guadiana. Aquí se compara al Andalus con un águila, y de Calatrava se dice que es su pico, es el pico del águila. De hecho, a lo largo de la Alta y la Plena Edad Media, Calatrava fue la clave del sistema defensivo de la región del Alto Guadiana y, por tanto, también del propio reino de Toledo. En esta imagen aérea podemos ver la posición de Calatrava sobre un pequeño cerro mesetado. En esta península fluvial de alto valor estratégico que estuvo ocupada en su totalidad por el propio recinto amurallado y también por sus arrabales. Hasta mediados del siglo XIII pasó por aquí el camino principal entre Córdoba y Toledo, que lo representamos con la línea amarilla, lo que hemos hablado. Sobre esta autoimagen vamos a explicar con más detalle la estructura general del yacimiento. Aquí tenemos los cursos fluviales, en la imagen vemos el aspecto que puede tener las zonas inundables de Guadiana en época histórica. Aportan una destacada capacidad defensiva de abastecimiento. Esta es la mantilla del Quintillo, de la que ya hemos hablado, para que vean su posición con respecto a Calatrava. Aquí tendríamos el recinto amurallado, que comprende unas 5 hectáreas de extensión. Este es el camino medieval de Córdoba a Toledo, que ha quedado fosilizado en el paisaje, como demuestran los restos del puente medieval que vemos en la fotografía, justo al lado de Calatrava la Vieja. Este es el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, que se construye a principios del siglo XIII bajo la advocación de Nuestra Señora de los Mártires, sobre los restos de una mezquita
del arrabal oriental de la ciudad islámica, como luego veremos. Aquí tenemos zonas de cementerios. En la fotografía pueden ver una tumba del periodo almohade, la clásica posición de cúbito lateral derecho. Los cementerios están próximos al camino de entrada a la ciudad, como la tradición de la época romana, que fue heredada también por el Islam. Y también hemos localizado en prospección superficial diversas zonas de localización de industrias. En este caso, en la fotografía vemos una zona de alfares, cuya existencia se revela, entre otros datos, por ese color oscuro de la tierra en superficie. Y esta mancha amarilla representa la extensión total del yacimiento, incluidos sus arrabales. Estamos hablando de unas 100 hectáreas. Es decir, que lo que más evidente resulta hoy día del yacimiento, que es el recinto amurallado, constituye tan solo el 5% del total. Bien, en este plano podemos ver la estructura general del recinto, ya con más detalle. Tenemos un recinto de 5 hectáreas y tramos con 900 metros de perímetro amurallado, unos 40 torres de flanqueo, que está dividido el interior en unas zonas bien diferenciales. Al este tenemos el alcázar, la formación rural, y en el resto del cerro, la medina, que sería la ciudad civil, el parque civil de la ciudad. Un foso exterior que defiende el recinto por todo su perímetro, salvo por el norte, por donde ya lo hacía el propio río. También tenemos corachas, que son sistemas de fortificación del acceso al agua, para garantizar el abastecimiento de la ciudad. Luego hablaremos más detalle de ellas. Y 3 puertas. La de acceso a la medina, en el centro sur de la muralla, la de comunicación entre el alcázar y la medina, y la de acceso al alcázar desde el exterior, desde la zona del río. Bien, aquí tenemos algunas fotografías de Calatrava la Vieja con agua, en las que se aprecia bien la relación estrecha de la ciudad y el río. Estas imágenes, tomadas en 2009, son muy inusuales porque el río Guadiana lleva agua muy pocas veces. Yo en 36 años lo he visto 3 veces. Pero este fue el aspecto usual de la zona hasta mediados del siglo XX. Aquí en primer término el río Guadiana, al fondo del lago de Valdecañas y su área inundable, en esa capacidad defensiva, aparte del abastecimiento. Y otra imagen hacia aguas arriba, donde se ve el doble meandro que describe el río antes de alcanzar los torrentes. Bien, las intervenciones sistemáticas, que creo que nos han traído aquí principalmente, comienzan en 1984 y se articulan en función de 3 grandes programas de intervención. El programa de investigación se desarrolló principalmente mediante la fórmula de planes de empleo, hasta la extinción de esa fórmula en el año 2010. El programa de restauración se basó en las acciones formativas de la escuela de taller y en algunas ejecuciones por contrata, y estas fórmulas combinadas permitieron recuperar el yacimiento como un recurso para el progreso del entorno, aparte de el yacimiento en sí mismo, y generar un importantísimo volumen de conocimiento histórico. Con las escuelas taller, además, se recuperaron oficios tradicionales de la construcción que están en riesgo de desaparición y que resultaban esenciales para la restauración arquitectónica. Y por último, la industrialización del yacimiento, que culminó con la incorporación de Calatrava la Vieja al Parque Arqueológico en 2003. Este proceso estuvo financiado desde el principio por el gobierno de Castilla-La Mancha y por el Fondo Social Europeo. El programa de investigación se basó principalmente en la excavación arqueológica. Hasta el momento se ha intervenido sobre una superficie de unos 25.000 metros cuadrados, lo que incluye un 60% del perímetro amurallado, la totalidad de la superficie del alcázar y aproximadamente un 10% del interior de la medina. Para ello se empleó un método basado en la excavación en área abierta, como anticipaba antes Manuel, que ha permitido exhumar amplios sectores de yacimiento, como se puede ver en la comparativa de la izquierda. Como se ve, la excavación ha recuperado un barrio entero del interior de la medina. El objetivo era poner al descubierto en fases sucesivas de la excavación momentos de ocupación cronológicamente homogéneos en amplios sectores del yacimiento. Esto permitió situar las ruinas de los edificios en su contexto y recuperar sus recorridos naturales, lo que resulta esencial para la posterior musealización de los espacios. Un buen ejemplo de ello, lo tenemos en las fotografías, es la excavación del interior del alcázar, donde gracias a este método se pudo recuperar la estructura completa del convento fundacional de la Orden de Calatrava y musealizar. Bien, el programa de restauración se basó en 3 principios. Prevenir el deterioro del bien mediante la superposición de la obra de restauración sobre los restos de la obra original, lo pueden ver en la imagen, recuperar volúmenes perdidos para restablecer la continuidad formal de los cuerpos de fábrica y recuperar lecturas desaparecidas. Entre los criterios cabe destacar el empleo de técnicas constructivas tradicionales ejecutadas con materiales y aparatos similares a los originales.
Esto permite una adecuada integración visual de la restauración en el conjunto y además permite conservar la carga documental del edificio tras la intervención. En la comparativa, vemos el antes y el después de la restauración de la torre manual del frente sur del Alcázar, ajustada a los criterios que acabamos de mencionar. La imagen actual del frente oriental de la muralla del Alcázar es esta, con las principales defensas del recinto. Es sin duda una imagen poderosa, potente, pero no siempre fue así. Antes de las intervenciones, esta imagen era así. ¿Y cómo pasamos de una imagen a la otra? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, las torres pentagonales. La torre pentagonal norte, por ejemplo, había sufrido el expolio parcial del foro de sillería de su basamento. A la izquierda vemos el replanteo inicial de la intervención, marcando con cuerdas la altura original de las hiladas, y a la derecha vemos el resultado final. En medio, mucho trabajo, por parte de la Escuela Taller, que lo ejecutó entre 1997 y 1998. Bueno, pues se comienza con el blanqueado de los sillares para darles el ángulo exacto a las esquinas, y el maestro cantero cortando las piezas. Una vez obtenidas estas piezas, se presentan en obra, pero sin mortero, para realizar los ajustes necesarios. Después de esos ajustes, las piezas se fijan en su posición definitiva con mortero de cal y arena. Y aquí vemos el aspecto final de la composición de la sillería faltante. Bien, este es un ejemplo de restauración de un antemuro de tapial calicostrado que está en el frente oriental del Alcázar. Este es su estado inicial tras la excavación, como vemos muy afectado por la erosión, y aquí lo vemos una vez restaurado, con los criterios que acabamos de exponer. Esta es una imagen del estado actual de las torres abarranas del frente meridional del Alcázar. Ya hemos visto antes una comparativa de antes y después de la restauración de la barrona anual, que es la que está en primer término en la fotografía. Y ahora vamos a ver el proceso de restauración de la barrona anual, que es la torre más alta del fondo. Esta torre había sido víctima, históricamente, del expolio de una parte importante del forro de sillares, tanto en su basamento como en las esquinas. En el año 1975 se construyó este refuerzo que ven aquí. Este refuerzo que ven aquí, de hormigón en su base, que es previo y totalmente ajeno a la intervención de la que estamos hablando. Pero bueno, afortunadamente se dejaron en aquel entonces sin preparar las esquinas y la protección del torre. Quedaban muy poquitos sillares de esas esquinas. Vemos aquí uno, superviviente, solitario y heroico, en la esquina suroeste de la torre, y algunos pocos más en la base de la esquina noreste. Dado el riesgo de desprendimientos en coloración y demás, fue necesario intervenir dentro del plan general. Esto se hizo mediante una obra por contrata en el año 2007. Bueno, primero se hizo una fase intensa de estudios previos, con documentación fotogramétrica exhaustiva, estudio diagnóstico previo. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver ese único sillar superviviente de la esquina suroeste de la torre. Pero también vemos con toda claridad los alveolos dejados por las piezas expoliadas en el mortero de trabajo. Esto nos permitió conocer las medidas exactas de todas y cada una de las piezas desaparecidas y reponerlas exactamente en su alveolo correspondiente, como pueden ver en la imagen de la derecha. Aquí vemos imágenes del proceso de fabricación de esas piezas a partir de tierra local. Utilizamos obviamente la máquina herramienta, pero el acabado siempre fue manual, como pueden ver en la imagen de la derecha. Aquí tenemos la puesta en obra de los bloques con mortero de cal y arena, el abrumado de los bloques, con cuñas de piedra en las juntas para evitar la deformación de la junta por el peso de los sillares con el mortero fresco, exactamente igual que se hacía en época histórica. El abujardado final para diferenciar las piezas de restauración con respecto a las piezas originales que tienen un tratamiento diferente. El rejuntado con mortero de cal y arena. Y el acabado final con envejecimiento artificial para acelerar la integración visual de la intervención. Para este resultado final, vemos la comparativa entre la obra de 1975 y la obra de 2007. Queda clara la diferencia de criterio entre ambas intervenciones. También se llevó a cabo la excavación arqueológica del foso exterior, porque la muralla quedó en su contexto. Este es el aspecto que tenía la muralla de la Medina antes del comienzo de la excavación, sepultada por toneladas de piedras de escombros y sedimentos. Así quedó, una vez retirados esos majanos, justo antes de comenzar la excavación arqueológica manual. Y así es como quedó
tras la excavación y restauración de la zona. Como las fotos están a distinta escala, nos ayudamos de estas líneas para apreciar mejor la magnitud del cambio. El yacimiento ha crecido 5 metros hacia abajo y se ha recuperado un elemento esencial del sistema defensivo de la ciudad, como es el foso perimetral exterior, que hasta 2008 permaneció completamente colapsado. En la muralla sur de la Medina se encuentra esta torre, que apareció en excavación arqueológica y que en realidad son dos torres en una. Una torre albarrana omeya de planta rectangular, construida con mampostería encofrada y con alzado de tapial de tierra, que fue revestida a finales del siglo XII con este forro de forma pentagonal, con sillares reutilizados en la base y alzado de tapial calibrado. Siguiendo el proceso habitual, se realizó primero la excavación, luego el dibujo arqueológico. A diferencia de lo que ocurría con las esquinas de la torre albarrana de Balcázar, aquí no teníamos los alveolos para conocer las medidas exactas de cada pieza, pero sí conocíamos la altura de cada hilada faltante y el módulo general de la obra. Así que se hicieron las piezas según estas medidas. Aquí vemos ese dibujo, con el dibujo arqueológico original y la propuesta de restitución, y se hizo la puesta en obra. Tenemos una imagen de ese proceso con este resultado final. Aquí también nos ayudamos de una línea para apreciar mejor la diferencia entre la obra de restauración y el original. También se reparó, por cierto, la mampostería encofrada de la barrana interior, respetando el módulo y las marcas del sistema constructivo, de tal manera que solamente falta recuperar el alzado de tapial de tierra. Estas son imágenes de la recuperación del frente meridional de la muralla de la Medina. Primero, mediante excavación arqueológica bastante compleja, desde un punto de vista logístico, debido a la pronunciada pendiente de las laderas de más de 45 grados. Y bueno, abajo vemos el resultado final de la excavación. Después se intervino con trabajos de conservación y restauración, como por ejemplo los que se hicieron en esta torre, que marcamos aquí. Esta es la torre, la imagen anterior, que como ven había perdido su frente por vuelco de las fábricas y fue restaurada con los mismos criterios. A la derecha tenemos el resultado final. Y con esta línea apreciamos mejor la diferencia entre la fábrica original y la de restauración. Al este de la puerta de recodo de la Medina se hicieron trabajos de consolidación y restauración similares una vez excavada la muralla. Respecto al lienzo principal, este conservaba en su sector central los mampuestos de su cara vista, que se habían perdido en el resto de su recorrido. Y esto fue lo que nos sirvió de pauta para la reposición de las partes faltantes, como se ve en la imagen de abajo. Aquí vemos la restitución del alzado de tapial del antiguo intermedio, que luego veremos con más detalle, y aquí el afloramiento, aquí arriba, el afloramiento del antemuro exterior de tapial calibrado, que también fue restaurado. Y bueno, en la foto de arriba, como se puede ver, el foso todavía permanecía sin excavar. Aquí tenemos una vista aérea del complejo defensivo de la puerta de recodo de la Medina en su estado actual. Tenemos el puente para salvar el foso, el recorrido del pasillo de acceso al de recodo, la antepuerta del sistema, aquí los cuerpos de guardia a ambos lados, la torre con la puerta principal del sistema, pero bueno, como es evidente, esto no estuvo siempre así y también fue objeto de un largo proceso de investigación, restauración y musealización. Antes de la restauración, muchos de los muros de este conjunto estaban deteriorados por erosión o por el expolio de materiales de construcción en el pasado. Así que se procedió en el primer momento al replanteo de los volúmenes faltantes y con cuerdas y reglas, como ya hemos visto en otras imágenes anteriores, que nos permiten calibrar de antemano el volumen de obra necesario y además facilita la selección previa de los materiales, de las piezas que nos hacen falta. Y bueno, ahora vamos a ver distintas imágenes del proceso de trabajo. Aquí tenemos la recuperación de fábricas de tapial de tierra, tapial simple, con amasado de la tierra a pie de obra, como pueden ver. Aquí tenemos la colocación y ajuste de los sistemas de encofrado tradicionales y el apisonado por toneladas con pisones tradicionales. Estamos hablando de esa recuperación de oficios en un trance de desaparición que es esencial para la restauración monumental. Y aquí vamos a ver el resultado final. Primero, una vista del antemuro en su estado de partida con el replanteo ya hecho. Aquí tenemos una fase intermedia del proceso con la reposición del basamento de fábrica. Y aquí podemos ver los restos
los residuos del tapial de tierra simple original que nos permiten interpretar la ruina, nos permiten completar esa interpretación para este resultado final, con la reposición del alzado de tapial simple que han visto ilustrado en las fotografías del proceso anteriores. El mismo proceso se ejecutó con el antemuro al otro lado de la puerta. Aquí vemos la reposición inicial de la fábrica de mampostería y sillarejo, y aquí la posterior reposición del alzado de tapial de tierra. Y también apreciamos al fondo la intervención sobre el lienzo principal que ya hemos comentado previamente. Esta puerta en recoro que acabamos de ver daba acceso al interior de la medina, que es la parte civil de la ciudad, de la que hasta ahora se han excavado tan solo el 10%, como podemos ver en la imagen. Este de aquí abajo es un dibujo extraído por uno de los miembros del equipo investigador de un libro de texto de uno de sus hijos. Representa la ciudad islámica ideal en el tema de la asignatura, pero da la impresión de que el artista se haya inspirado en Calatrava, porque tenemos la misma división entre el Alcázar y la Medina, pueden ver aquí, la puerta de acceso a la Medina en el mismo sitio, y el caserío del agua al sur, y el caserío de la Medina. Pongo esta comparativa que nos ayuda muy bien a entender cómo pudo ser el interior de la Medina de Calatrava la Vieja. La Medina de Calatrava concentra en su interior uno de los mayores valores científicos y monumentales del yacimiento, puesto que tenemos una ciudad medieval plenamente desarrollada a lo largo de 5 siglos de ocupación islámica, más otros 2 de ocupación cristiana, completa, sin alteraciones posteriores y a disposición de los investigadores en toda su expresión. Esto es un caso muy excepcional en el panorama de la arqueología andalusí. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver rápidamente, comentar un poco la estructura interna de la Medina. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en la explicación de este barrio de acá, que hemos dado a llamar la zona oriental, junto al límite con el ángulo suroeste del Alcázar, donde vemos distintos edificios de hábitat, de vivienda, domésticos, articulados por un recorrido de calles. Aquí vemos una imagen aérea de ese conjunto. Una imagen muy similar ya habíamos visto por motivo de la recuperación de grandes áreas de excavación. Podemos ver las calles, las manzanas de casas, los diferentes edificios. Y bueno, pues, por ejemplo, por centrarnos en uno de ellos, tal vez el más destacado es lo que hemos dado a llamar el Palacio de la Medina. Es un edificio que consume nada menos que 650 metros del espacio intramuros. Eso es mucho en una ciudad de este tamaño. Y que, bueno, pues tiene elementos muy determinantes del alto nivel social de su morador o de su propietario, como son patios porticados, albercas, surtidores de agua, decoración parietal, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos detalles. Aquí, por ejemplo, vemos una superposición de estructuras a lo largo del tiempo, pero al fondo, ahí destacado con ese círculo rojo, vemos un resto de decoración parietal que apareció en excavación. Aquí lo vemos más en detalle, bueno, son almenas trilobuladas, decoradas con círculos secantes, y bueno, se contrató en su momento un restaurador profesional para que lo extrajese por razones de conservación y se pudiese exponer en el museo. De hecho, hoy día esta pieza que vemos aquí ya extraída y restaurada forma parte de la exposición permanente del museo y también, por cierto, del ciclo expositivo de arte temporal. Bien, aquí distintas imágenes del interior de este mismo edificio. Por ejemplo, una alberca con una fuente con surtidor en una de las esquinas del patio, letrinas, una cocina donde se aprecia el peldañeo de la base de una escalera que da acceso a un piso superior o tal vez a una azotea, no sabemos, un horno doméstico para cocinar. Bien, pasamos a los sistemas hidráulicos. En la maqueta podemos ver, ya hemos comentado antes, que son sistemas de fortificación del acceso al agua. En el caso de Calatrava la Vieja adquieren la forma de brazos de muralla que penetran en el interior del cauce del río Guadiana y que en sus extremos tenían ruedas hidráulicas de relevo, tal como han demostrado los datos de la arqueología y los paralelos conocidos. Aquí tenemos una imagen, por cierto, esta fue la zona del recinto por la que empezaron los trabajos de investigación en 1984. Esta imagen es de aquella época. Posteriormente se retiraron los testigos de excavación, se realizaron algunas reparaciones en la fábrica de las torres y bueno, a partir de los datos de la arqueología se hizo una recreación artística de cómo pudo funcionar este sistema, como ven con estas ruedas hidráulicas de relevo, que bueno, esto visto así podría parecer una sobreinterpretación, pero
aparte de los datos de la arqueología, tenemos unos paralelos muy claros. Algunos de ellos funcionan todavía. Estos son ruedas hidráulicas de relevo sobre el río Orontes en la ciudad siria de Hama. Son ruedas de 18 metros de diámetro, que es más o menos el tamaño que le calculamos a las ruedas de Calatrava Vieja. Y tenemos algunas mucho más próximas. Bueno, toda la media hispana son muy abundantes, mucho más de lo que pensamos, pero aquí tenemos como ejemplo la alboracia de Córdoba, restaurada a mediados del siglo XX por Félix Hernández y que en época islámica abasteció de agua al Alcázar de Córdoba. Hablando de Alcázar, aquí tenemos el interior del Alcázar de Calatrava la Vieja antes de las intervenciones. Como vemos, es un campo de labor al lado donde se sembraba remolacha. Bueno, aquí vemos su estado inicial y este es su estado actual. Bueno, también es una comparativa muy elocuente, ¿no? Bien. Otra comparativa interesante es la de la muralla norte del Alcázar, que estuvo sepultada durante siglos por sus propios escombros y que, bueno, pues gracias a la excavación arqueológica pudo recuperar su fisonomía original. Tenemos aquí delante la torre esquinera del noroeste del Alcázar, antemuros, el sistema de defensa de la puerta de época islámica, etc. Aquí tenemos una imagen de las más emblemáticas del yacimiento, es la puerta de comunicación entre el Alcázar y la Medina, que también ha sido objeto de restauración. Ahora no lo vamos a ver, pero en fotos que vamos a poner después, vamos a ver cómo los escombros en su momento llegaban hasta la imposta de la bóveda. Este arco ha crecido 8 metros hacia abajo. Aquí tenemos obras de consolidación de inflados de la bóveda con los huecos, estos huecos que permiten garantizar la defensa vertical del paso, las boedas. La sala de audiencias, uno de los edificios más singulares en el contexto de la arqueología andalusí, también en el interior del Alcázar, de época taifa. Esta estaba sepultada por 7 metros de rellenos, generados en su mayor parte por el funcionamiento de una fragua cercana, que durante 2 siglos, una fragua del siglo XIII, que funcionó durante el siglo XIII-XIV y que durante 2 siglos generó el residuo suficiente como para sepultar en este edificio en sus 7 metros de altura. Aquí tenemos una recreación artística de cómo funcionó este edificio, basada estrictamente en datos de la arqueología, incluso el detalle de las esteras aparecieron en excavación. Bueno, también en el interior del Alcázar tenemos el ábside templario. Ya hemos mencionado antes que hubo un dominio templario entre 1150 y 1157. Y bueno, pues en esas fechas los templarios comenzaron a construir su propia iglesia, pero no la terminaron. Construyeron solamente la base del ábside y los arranques de la nave. Este edificio después quedó sepultado bajo los cimientos de la posterior iglesia de los Calatravos, como se puede ver tanto en la fotografía como en el esquema de abajo a la izquierda. Aquí podemos ver en esta otra imagen cómo al interior de la iglesia de los Calatravos se conservaron in situ los sillares que reforzaban las aristas del polígono del ábside templario. Los ven aquí, ¿no? En esta otra imagen los vamos a ver de frente, ya con el entorno musealizado. Y aquí, bueno, pues un poquito más de detalle, donde se ve la alta calidad de la talla, se ven marcas de cantero, etc. Sin embargo, al exterior de la iglesia de los Calatravos, estos sillares habían sido objeto de expolio, habían desaparecido. Vemos claramente las fosas de expolio que deforman el edificio. En este caso, para recuperar esa continuidad formal del edificio templario, hicimos el siguiente proceso. Primero se dibujaron, un dibujo arqueológico, los sillares que se habían conservado dentro de la iglesia de los Calatravos que hemos visto en la diapositiva anterior. Después se dibujó el contorno, no sé si se ve, no hay mucho contraste, pero bueno, sí. Se dibujaron los contornos de las fosas de robo. Y mezclando la información de ambos planos, se obtuvo una propuesta de restitución, en la que, bueno, tampoco teníamos los alveolos, pero teníamos el mono de la fábrica original, y lo podíamos copiar. Entonces, esta propuesta de restitución se remitió al taller de cantería, de la escuela taller, que fabricó todas estas piezas a medida, una por una. El taller de albañilería las puso en obra, un hotel de Caliarena, con el replanteo consabido, para este resultado final. Podemos ver la comparativa entre ambas imágenes, como a la derecha ya se ha recuperado la geometría original del edificio templario. Y en esta otra imagen podemos ver la integración visual de la restauración en las fábricas originales.
Bien, la fundación de la Orden Militar de Calatrava se produjo cuando Raimundo, abad del monasterio cisterciense de Citero, en Navarra, y su colaborador Diego Velázquez se ofrecieron al rey Sancho III de Castilla para organizar la defensa de Calatrava frente al creciente peligro almohade, una vez que los templarios habían decidido abandonar esa defensa. Esto sucedió en el año 1158, de modo que la Orden Militar de Calatrava es la primera orden militar autóctona de la península ibérica, es la más antigua de las órdenes militares hispánicas. Entre 1158 y 1195, que es la derrota de Lagos y por lo tanto la vuelta de Calatrava del Islam, se llevaron a cabo las obras de construcción del convento fundacional de la orden, en la mitad sur del antiguo Alcázar islámico. Eso es lo que tenemos en imagen. Aquí tenemos la iglesia de los Calatravos, que cierra el convento por el sur, que está construida en la segunda mitad del siglo XII y que, dado que es la iglesia fundacional, pues es la iglesia Calatrava más antigua del mundo. Delante tiene el claustro del convento. Estamos habituados a los claustros románicos de Castilla y León y tal. Este es de forma triangular porque se está adaptando a una preexistencia muy potente, como es el propio Alcázar islámico. Este claustro tuvo dos galerías porticadas, tal como nos demuestran estos muros, donde apoyaban los pies derechos que sostenían las cubiertas de las galerías, y estos huecos para empotramiento de las vigas que sostenían la cubierta a un agua de esas galerías. Y en la otra esquina del claustro quedaba el aljibe islámico, que se seguía utilizando en esta época, al menos durante un tiempo, como veremos, y que bueno, pues en su momento debió tener un brocal que le daría desde fuera pues, el aspecto típico de un pozo. Las cocinas, aquí la excavación arqueológica ha permitido descubrir hogares de gran tamaño, pensados para abastecer un número de personas elevado. Las habitaciones abovedadas, luego veremos alguna fase de su restauración, cuyo uso desconocemos, pero bueno, podemos sospechar que ahí está la sala capitular, el refectorio, los dormitorios de los monjes, un aula que cierra el convento por el oeste, donde ya se investigó en su momento y donde vamos a volver a investigar en este próximo verano. Y bueno, pues ahí tenemos la estructura del convento. La restauración, por mejor decir, la rehabilitación de la iglesia de los Calatravos está resumida en estas cuatro imágenes. Vemos el estado de ruina que presentaba en 1953, vemos cómo en las décadas siguientes ese estado de ruina avanza con la pérdida de partes importantes de la fachada norte del edificio. En esos años, un poquito después de esa foto, en 1982-84, se hacen unas primeras obras de restauración ajenas a los criterios que manejamos hoy día, con esa mampostería neutra, y ya por último intervenimos para hacer una rehabilitación integral del edificio y la recuperación de la unidad formal de las fábricas históricas, y bueno, porque en ese momento se concibió la iglesia como el lugar adecuado para albergar el centro de interpretación del yacimiento. Lo único que sucede es que la obra se terminó, el edificio está preparado para ello, pero ese ciclo museográfico nunca se pudo ejecutar, por lo menos hasta el momento. Aquí vemos una comparativa de las imágenes del interior. La de arriba es de una visita de obra de la restauración previa a nosotros, en los años 80, y abajo, bueno, pues la rehabilitación con materiales contemporáneos, como la nueva cubierta, donde se han recuperado los niveles históricos del interior del edificio. El nivel que tuvieron la nave, la cripta y el altar en el siglo XIII, el nivel que tuvo la nave después en el siglo XVII, etc. Y aquí un detalle de uno de los hallazgos más interesantes del interior de la iglesia. Es un dibujo, un inciso en una de las paredes de la cripta, que representa una coca, un barco mercante, del tercer cuarto del siglo XV. Es un dibujo muy detallado, hecho con un gran sentido del detalle. Es obvio que lo hizo alguien que había navegado, había pasado muchas horas de su vida en un barco de los nuestros. Vemos la voladura, todos los bordajes, castillos de proa, de popa. Y un detalle muy interesante es el timón de Codaste. El timón de Codaste está documentado por primera vez en la historia en Europa hacia 1425. Y es un invento que permitió la navegación a mar abierto. Es decir, este invento está en la base misma de la era de los descubrimientos. Está representado en la cripta de Calatrava Vieja.
Las habitaciones abovedadas, las hemos situado antes, estaban sepultadas por 6 metros de rellenos y además los muros estaban profundamente erosionados, se había perdido la geometría original de los baños, entonces fue necesario intervenir en una primera fase con escuela-taller, aquí viene el resultado de esa fase inicial, y en una fase más avanzada mediante contrato, con la musealización ya terminada. Este es el distribuidor de accesos a esas salas. Aquí vemos algunas imágenes del proceso de rehabilitación, reposición de mamposterías y, muy interesante, la recuperación de los vanos. Estos arcos de ladrillo los hemos podido recomponer porque sabemos exactamente cómo eran. Aquí pueden ver los ladrillos de la fábrica original, que fueron escrupulosamente respetados y sirvieron la pauta para la restauración del resto de la casa. El aljibe del interior del Alcázar, el aljibe es un elemento estratégico del primer nivel. O sea, una fortaleza no se puede defender sin murallas, pero tampoco sin agua. Entonces, el aljibe de Calatrava no lo conocíamos hasta el año 1997, en que fue descubierto por primera vez. Fue excavado en 2003 y musealizado y restaurado en 2007. Esta es la imagen actual. En su interior podemos apreciar el clásico revestimiento hidráulico con ese color rojizo característico, el pozo de decantación y también el hueco que ocupó en su día el brocal hoy desaparecido. Pero este aljibe tiene un valor añadido, y es que después de haber servido durante siglos como depósito de agua para abastecimiento del Alcázar, hacia el final de la vida útil del edificio se transformó en prisión. Y lo sabemos gracias a los dibujos que los prisioneros hicieron en sus paredes. Tenemos un ciclo completísimo de dibujos que ocupan las 4 paredes con gran profusión. Hay 2 grandes ciclos. Uno está formado por dibujos al carbón. Aquí vemos, por ejemplo, una escena de caza con un señor a caballo que empuña una lanza. Esto es un auténtico cómic del armamento y de los usos de caza y guerra del siglo XIII. Aquí vemos un detalle de ese mismo dibujo, donde se puede ver cómo los dibujos son muy esquemáticos, pero tienen un gran sentido del detalle, incluso para estudiar el equipamiento de las caballerías. Aquí tenemos la imagen de un guerrero calatravo en actitud de combate, equipado con su espada y su escudo con la cruz medieval de la Orden de Calatrava. También vemos los dibujos incisos del ciclo posterior, cortando los trazos negros, y además como con ese mismo punzón alguien se ha entretenido en machacarle la cabeza al guerrero calatravo. Y ese mismo señor, o a lo mejor un compañero suyo que manejaba un punzón similar, escribía frases en árabe. Aquí dice algo así como el poder de Dios y la bendición de Mahoma. Entonces, podemos concluir básicamente que primero tuvimos prisioneros cristianos y después tuvimos prisioneros musulmanes. ¿Y cuándo fue eso? Pues aquí tenemos dibujos de una cosa muy rara, que mirada así muy deprisa parecen paraguas, pero que realmente son ballestas de estribo en vista cenital. Aquí tenemos un detalle donde se ve con toda nitidez el estribo de la ballesta, el arco, la cuerda, el mástil, el disparador, el gatillo característico, y esta cosita de aquí que cuelga es la bolsita que llevaba el ballestero donde guardaba los dardos para ir disparando una vez tras otra. Las ballestas de estribo se documentan en la península ibérica a partir de mediados del siglo XIII. Por lo tanto, esos prisioneros musulmanes del interior del aljibe de Calatrava tal vez podrían estar relacionados con las guerras de Granada de tiempos de Alfonso X. También han aparecido fraguas en el interior del Alcázar. Aquí tenemos una de ellas, donde se aprecia la plataforma del yunque y el hogar de la fragua, que vemos con más detalle en la imagen de abajo, incluso con los restos del residuo del trabajo de la propia fragua. Ese residuo que llegó a colmatar en 7 metros la sala de audiencias de época tarifa. Pues aquí tenemos un ejemplo de ello. También tenemos hornos de fabricación de cerámica dentro del Alcázar, integrados en el edificio conventual. Son del siglo XIII, fabricaron cerámica mudéjar. El de la imagen superior es más grande, suponemos que fabricaba tinajas, cocía tinajas, y el de abajo es más pequeño, probablemente fabricaba o cocía piezas de servicio de mesa o similares. De la Navarra Oriental también hemos anticipado antes la ermita de Nuestra Señora de Encarnación, construida a principios del siglo XIII bajo la vocación de Nuestra Señora de los Mártires, y construida sobre los restos de una mezquita que dio servicio a la Navarra Oriental de la ciudad islámica. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando el muro norte.
de ese edificio, donde podemos ver fábricas más antiguas, en parte camufladas por otras fábricas posteriores, como este contrafuerte del siglo XVII, que revelan claramente, bueno, aquí vemos un arco de herradura, lo vamos a detallar. Aquí tenemos una imagen más próxima. Tuvimos la ocasión de excavar ese arco en el año 95 y comprobar que es mucho más alto de lo que parece hoy en día, porque está enterrado nada más y nada menos que en 1 metro de su alzado completo. En la foto de la izquierda sí que podemos ver el alzado completo en excavación arqueológica. El nivel de la tierra llegaba por ahí y bueno, luego, después de la excavación, fue repuesto. Entonces hoy día lo podemos ver así, mermado en su altura original. Es un arco de clarísima filiación andalusí, indudable, y por su orientación podemos suponer razonablemente que fue la puerta de acceso a la sala de oraciones de la mezquita. Además, se da la circunstancia de que... A ver, ahora, eso es. Sobre la clave del arco, alguien se molestó en romper la fábrica original de ladrillos para empotrar una pieza reutilizada que tiene una cruz de Calatrava medieval y sabemos que está reutilizada porque el arco de herradura que completa su decoración está boca abajo. Es claramente una purificación, una apropiación por parte del cristianismo de un espacio religioso islámico preexistente, que es esta mezquita de la Naval Oriental. Bien, hemos dicho antes que hacia las casas de la encomienda de Calatrava la Vieja se trasladaron al vecino despoblado del Turdillo hacia 1418, de tal manera que Calatrava a partir de ese momento quedó casi completamente abandonado. Un poblamiento muy residual en el entorno de la iglesia, convertida en ermita del despoblado, la iglesia de Nuestra Señora Blanca, la del convento de los Calatravos. Y bueno, pues un siglo después acercó a pasar por allí el geógrafo Hernando Colón, que describió las ruinas de Calatrava y explicó, entre otras cosas, las causas del abandono, el carácter pantanoso del río, con sus enfermedades y sus malos olores. Aquí tenemos un dibujo de la Ilustración Europea y Americana de un tal Daniel Úbeda, publicado en 1878, con el estado que presentaban las ruinas de Calatrava en aquel momento. Es evidente que el artista dibujó del natural, porque además lo hizo con notable precisión, porque, bueno, si comparamos el dibujo con la fotografía de abajo, vemos que las coincidencias son casi plenas. Y bueno, yo voy a ir terminando, ya simplemente a modo de resumen, y bueno, pues por redondear un poquito la faena, pues vamos a exponer una secuencia de pares comparativos, de antes y después de la intervención. Como las imágenes son suficientemente elocuentes por sí mismas, yo me callo y ustedes lo entienden. Aquí vemos cómo el arco estaba tapado, ¿no? Y por mi parte nada más. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir una ronda de preguntas, porque me imagino que habrá suscitado, ¿no?, algunas inquietudes o algunas dudas o ampliar algún tema, pero antes de ello quiero agradecer, bueno, pues la magnífica conferencia que habéis venido a darnos y sobre todo poner el valor a la colosal obra que habéis hecho durante 40 años, porque es verdad que estamos acostumbrados a ver los resultados de la arqueología pues en libros, en artículos científicos, algunas pocas piezas en vitrinas de museos,
pero el trabajo ingente que tiene la puesta en valor y la recuperación del patrimonio, en este caso puntual nuestro de Calatrava la Vieja, yo creo que no tiene precio, ¿no? Se puede ver 40 años, lo que fuera, creo que es después, y la verdad es que, por un lado, me la y por otro lado, daros las gracias por lo que habéis hecho por la conservación de este patrimonio. Y no me extraña que allá por donde vais, Castilla y León, el extranjero y demás, os den premios, no solo por la